Siendo uno de los grandes fabricantes de automóviles japoneses, este se veía obligado a demostrar su gran capacidad técnica. A nivel mundial, Toyota había emprendido un gran camino en el Mundial de Rallys, enfrentándose a los monstruos del Grupo B con el Celica, y pese a no contar con tracción completa, el Coupé demostraría una gran confiabilidad en las pruebas de resistencia. DOM fue un proyecto iniciado por Minoru Hayashi, mismo que quería homologar el auto DOM 0 para competir en Japón. Sin embargo, la compañía no tenía los fondos para llegar a cabo el proceso, y en su lugar presentaría el auto en el extranjero, llamándolo 0P-2. Después de un relativo éxito ante el público y con la crítica, Hayashi decidió hacer un automóvil de carreras, llamándolo RL, Racing Le Mans, mismo que sería creado por el jefe de diseño de DOM, Masao Ono, destinándolo a competir en las 24 horas de Le Mans, y en consecuencia tomaría un esquema de baja resistencia, con una parte frontal muy estrecha, pero con alrededor de 5 metros de largo para reducir la resistencia. Desafortunadamente, esto generaría una gran inestabilidad a alta velocidad. El automóvil también presentaba un toldo de vidrio estrecho, mismo que generaba sobretemperatura en la cabina en los días soleados, además de generar otros inconvenientes. Por ello, se decidiría cortarlo, dándole un aspecto peculiar, mismo que se robaba las miradas en las pistas en las que se presentaba. En su primera participación en la SART en 1979, se inscribirían dos autos, mismos que utilizaban motores Cosworth de 2,9 litros. Sin embargo, uno generaba 450 caballos y el otro apenas 415. Los autos calificaron en el puesto 15 y 18. No obstante, los RL darían señales de buen ritmo al inicio de la carrera. Sin embargo, los autos terminarían retirándose antes de que cayera la noche. El coche se rediseñaría y volvería a entrar en 1980. Sin embargo, un problema en la caja de cambios lo sentenciaría a cruzar la línea en último lugar. La otra entrada para el evento de 1981 terminaría con un abandono para el equipo. Con ello, DOM tomaría otro enfoque para enfrentar de nuevo la SART. Los primeros pasos de Toyota en las series de autos deportivos fueron, en el mejor de los casos, tentativos. El fabricante japonés comenzó facilitando motores que originalmente se desarrollaron para los equipos presentes en el Campeonato Japonés de Autos Deportivos. Curiosamente, en 1975 Toyota suministró un motor al pequeño equipo Sigma, quien más tarde se convertiría en SART, y que se involucraría de lleno con la marca desarrollando autos y prototipos empleando motores o autos preparados. Pero mientras que diferentes equipos corrían autos Toyota, DOM era el fabricante de chasis elegido. Esto hizo que el chasis y motor difirieran en muchas ocasiones, pero al final forjarían un vínculo con el constructor de chasis japonés DOM, que había estado compitiendo en Le Mans en el grupo 6, empleando propulsores Cosworth desde 1979, uniendo fuerzas para ingresar de lleno al WSC, anhelando el reconocimiento global al conquistar la clásica francesa. El Toyota Celica LB Turbo se fabricó para el campeonato alemán DRM en 1977. Construido por Schneisser para Toyota, se suponía que competiría contra el Porsche 935, pero rara vez pasaba algunas vueltas antes de que se estropeara. Conseguiría una victoria en Zolder para el trofeo ADAC. En 1978, el auto sufrió los mismos problemas de confiabilidad, con un octavo lugar como mejor resultado en el circuito de Mainz-Fiden, quedando por detrás de 7935. En 1979 fue llevado a Japón, donde compitió en Fuji con Toms en la Super Silhouette. Ganó en su tercer intento, al no haber terminado las otras pruebas. Para 1981 se vendió a Atroz Japan y compitió con un éxito menor en ese año, y con un tercer lugar para 1982. En 1980, Tom y Toms firmaron un acuerdo para construir otro auto de carreras del Grupo 5, construido a partir de un Toyota Celica, con un motor RA40. Corrió en las 12 horas de Sebring, las 5 horas de Riverside y las 24 horas de Le Mans. Sin embargo, el automóvil tenía una confiabilidad aún peor que el LB Turbo. No calificó para una carrera y no terminó las otras dos. En 1982, Tom y Toms se asociaron nuevamente para construir el Celica C, el primer auto japonés construido según las especificaciones del Grupo C. Terminó sexto en las 6 horas de Fuji, pero no logró terminar los 1000 kilómetros de Suzuka, retirándose al momento. Para el desarrollo del auto para el Grupo C, DOM sería llamado para el diseño, además de la participación del preparador Tachi Owa Motorsport.
El papel de Toyota fue relativamente menor, ya que solo suministró el motor base para que Toms lo modificara. La unidad en cuestión era una versión de homologación destinada al grupo B, el 4T GTE, que era una versión de inyección electrónica de 16 válvulas Twin Cam Turbo con 2,1 litros de capacidad, mismo que generaba 395 caballos de fuerza, acoplándose a una transmisión manual de 5 velocidades Hewland y uniéndose a un chasis monocasco de aluminio. Pero debido a la configuración del motor, este no pudo ser un miembro estructural, por lo que se instaló un módulo portante. Con ello, el auto pesaba solo 800 kilogramos. A diferencia del ya dominante Porsche 956, el Celica no presentaba aerodinámica de efecto suelo, ya que ninguna de las tres compañías involucradas tenía experiencia previa en esa técnica. El auto fue equipado con un cuerpo de fibra de vidrio con un aspecto rudimentario, increíblemente cuadrado y angular. El automóvil ingresó a los 1000 kilómetros de Suzuka, pero debido a que el evento no era oficial para el mundial y que en Japón no tenían un campeonato propio, el Toms Celica C no tenía que estar a la altura de los 956 y los Ford C100. En cambio, tendrían que lidiar con las homologaciones transferidas del grupo 5 y 6 de 2 litros. Pero aunque era el único auto real del grupo C y fue conducido por el fundador de Toms, Nobuhide Tachi, y el experimentado corredor de resistencia, Kaoru Hoshino, el auto terminó en 10º puesto. Empleando la estructura de DOM, Toms y Toyota decidieron un esquema distinto al elegido por DOM, asemejándose en cierta forma al Celica, pero sin un claro avance aerodinámico y mecánico, sus resultados no serían diferentes. Mientras laboraba con Toyota, el equipo también anhelaba reconocimiento propio, así que para el nuevo Grupo C se desarrollaría un prototipo expreso para la categoría, pero debido al cambio apresurado de las reglas, además de su trabajo previo con el Celica, Tom no tuvo más remedio que actualizar y adaptar su 0RL, renombrándolo RC82, empleando el mismo núcleo de aluminio, el cual también fue construido por March Engineering. Para propulsar el auto, inicialmente se recurriría al Ford V8 Cosworth de 3,3 litros. No obstante, al final de su vida aportaría un gigantesco V8 Chevrolet de 8 litros. Recibiría un rediseño exterior, abandonando su distintivo corte superior en la cabina, aunque no agregaría los grandes túneles Venturis, mismos que ya empleaban sus rivales, ya que su estructura primaria no fue concebido para esa técnica. En Le Mans, lamentablemente una falla en la suspensión terminaría con su participación. Para el año siguiente estaría de vuelta en la SARD, pero una falla en el embrague terminaría su aspiración. El auto continuaría su vida deportiva, pero sin grandes resultados. Con un diseño totalmente nuevo, el 83C introduciría masivos túneles de efecto suelo, además de que mostraría una opción con las ruedas traseras cubiertas. Empleando el chasis de DOM, el 83C casi no se asemejaba al RC83, exceptuando el ducto de refrigeración lateral, pero el concepto aerodinámico era distinto a DOM debido al uso del 4T GTE. El 4 cilindros permitía maximizar el uso de túneles Venturis, además de rediseñar el frente, generando mayor carga en el eje delantero, pero debido a una falta evolutiva técnica en el motor, este terminaría siendo su talón de Aquiles. Pero también hay que agregar que comparado con sus rivales, el 83C aún era inferior aprovechando el efecto suelo. Después de las dos apariciones del Celica C, fue retirado. Toms y DOM y Toyota decidieron pasar a un diseño mucho más rudo al presenciar la inmensa velocidad del Porsche 956, persuadiéndolos en replantear su diseño para llegar al frente de la parrilla. Como tal, Toms y Toyota comenzaron a trabajar en el 83C de efecto suelo. Mientras tanto, DOM reemplazaría su ya anticuado RC82, cuyo diseño se remontaba desde 1979. Para el nuevo esquema, se trataría de explotar el principio de efecto suelo, empleando un par de masivos túneles Venturis, además de un frontal más afilado, aparte de que acudiría de nuevo a March para el desarrollo del chasis. Para propulsarlo, recurrió al confiable Ford V8 Cosworth. En su debut en los 1000 kilómetros de Fuji, lamentablemente se retiraría por una falla en la transmisión. La falta de ritmo y las fallas del auto dejarían resultados decepcionantes, pero sin dejar de demostrar el gran potencial del auto. En 1984 participaría en Le Mans, pero un accidente durante las prácticas los dejó fuera de combate. Tristemente esto sería una constante.
Las tres compañías continuarían una historia larga y variada en la categoría, pero todo comenzó con el Celica C, áspera, cuadrada y decepcionante. En esencia, el automóvil comenzaría un verdadero frenesí del grupo C en Japón. Como lo haría Toyota, pronto se unirían Nissan y Mazda. Los tres convertirían al nuevo campeonato de prototipos deportivos de Japón de 1983 en un éxito rotundo. Ante los previos proyectos con resultados desalentadores, era claro que al dividir sus esfuerzos, estos recaían en sus recursos, tanto económicos como en el factor humano. Por ello, era claro que para el nuevo prototipo deberían trabajar en conjunto. El corazón del vehículo sería un motor Toyota 4T GT, un 4 cilindros sobrealimentado con un turbo Toyota CT26R, con alrededor de 500 caballos de fuerza y una capacidad de 2,1 litros. Para transmitir la potencia, se recurriría a una caja de cambios Hewland. Por otro lado, el prototipo dispondría de un monocasco de aluminio construido por DOM. Para albergar el tren motriz, emplearía un bastidor auxiliar. La carrocería sería refinada, agregando túneles masivos para generar efecto suelo. Esto fue gracias al compacto 4 cilindros, mismo que fue retocado para mejorar la confiabilidad. Para la suspensión frontal, emplearía un esquema de doble horquilla accionada por varillas de empuje, pero en el eje trasero se empleó una doble horquilla con balancines superiores, liberando la mayor parte de los túneles Venturis. El coche tenía un buen rendimiento, buen agarre y un centro de gravedad equilibrado, siendo su misión primordial el vencer al 956 en las pistas de Japón, pero al final su objetivo cambiaría, permitiéndole evolucionar en confiabilidad y en diseño aerodinámico. A pesar de que Toyota impulsaría el proyecto, este sería encargado a Toms y DOM, mismos que trabajarían de forma independiente, haciendo una puesta a punto diferente, usando recursos como aceite y neumáticos de distintos fabricantes, además de alinear distintas tripulaciones, con Toms empleando una tripulación japonesa versus a la escogida por DOM de tinte internacional. Antes de viajar a Le Mans, participarían por primera vez en los 1000 km de Fuji, terminando en sexto y séptimo lugar. En la SART, Dom se vio obligado a retirarse por problemas de embrague, pero la máquina del equipo Toms finalizaría en un digno 12º puesto. Después de Le Mans, los dos autos fueron devueltos a Japón, corriendo en el campeonato japonés con un par de segundos lugares, pero los autos con motor Toyota no obtuvieron ninguna victoria. Un cuarto actor aparece. Establecida por Shinkato en 1972 como Sigma Automobile Corporation Limited, comenzó su vida en el deporte motor inicialmente con Mazda, pero se uniría a Toyota empleando sus motores. En 1985, la división de carreras de Sigma se separaría, estableciéndose SART, Sigma Advanced Racing Development, que también desarrollaba partes de rendimiento para autos Toyota. En la era del grupo C, SART entraría al ruedo con un prototipo propio, el MC86X. Emplearía el mismo propulsor de 4 cilindros de los previos Toyotas, el 4T GT, que fue acoplado a una transmisión manual, con un chasis de aluminio y una carrocería que fue diseñada para mejorar la carga aerodinámica. Tendría 4 participaciones, siendo su mejor resultado un 7º puesto en su debut. Siendo una evolución técnica del MC86X, su carrocería sería afinada, ajustando la aerodinámica. Mantendría el 4 cilindros de Toyota, el 3S GTM, puesto en un chasis autoportante debido al reducido tamaño del motor. El auto sería inscrito en 6 carreras, con un 7º puesto de nuevo como mejor resultado, pero esta vez en su última prueba. SART MC88S, la última entrada. Siendo su último despliegue como equipo y constructor privado, de nuevo emplearía el Toyota 3S GTM. Participaría en 6 pruebas, con un 6º puesto como su mejor resultado, pero con el creciente interés de las fábricas, el presupuesto cada vez era más indispensable. Con ello en mente, emplearía autos Toyota, además de que con sus recursos los desarrollarían al límite, intentando vencer a las unidades de fábrica.
La evolución de diseño dio como resultado el 86C, con un frente más suave, mantendría el propulsor de Toyota. La construcción de nuevo recaería en Dom. La máquina sería envuelta por una carrocería de fibra de carbono con una gran toma de aire en la parte frontal y un alerón integrado, siendo propulsado por el mismo motor turboalimentado 4T GTE de 2,1 litros que había sido probado en carreras. Le permitió el 86C lograr unos monstruosos 650 caballos. Equipados con un sistema de encendido especial Motec de bobina y chispa doble. Para controlar la potencia, usaría una vieja y clásica caja de cambios Hewland DG. Al igual que su predecesor, Dom y Toms operarían uno de los prototipos, con un segundo puesto como su mejor resultado en los 1000 kilómetros de Suzuka. El nuevo modelo nuevamente participaría en Le Mans, pero terminaría abandonando la prueba. Antes de la temporada de 1987, Toyota intensificó su participación a partir de ese año. Los autos se denominaron oficialmente como Toyotas. No obstante, aún era construido por Dom. Gran parte de la evolución de ese año residía en la construcción de un monocasco de láminas de aluminio con un núcleo de panal de abeja y refuerzos de fibra de carbono agregados en áreas clave. En el caso de la suspensión, la parte frontal presentaba un esquema tradicional de doble horquilla, pero para la retaguardia, este aplicaría balancines superiores, liberando espacio para los túneles de efecto suelo. Para el tren motriz, Toyota proporcionaría el 3S GTM, un 4 cilindros de bloque de hierro con culata de aluminio. Este sería alimentada por un turbocompresor desarrollado por la marca, permitiéndole desarrollar 680 caballos en las rondas de calificación. El tren motriz sería completado con una transmisión March 85T, resguardándose en un subchasis. Toda la maquinaria sería envuelta en una carrocería de fibra de carbono con una gran entrada de aire en la parte frontal. Además de ello, Toyota recalcó su compromiso al contratar al campeón de Fórmula 1 Alan Jones para conducir uno de los 87C. El auto debutaría en Suzuka, donde Jones y Geoff Les se situaron terceros, pero en Fuji obtendría la victoria. Poco después de ello, marcharían a Le Mans, pero todo sería un desastre, con ambos autos retirándose muy temprano en la carrera. Más adelante el 87C alcanzó otra victoria en Suzuka. Siendo el sucesor del 87C y el predecesor del 88CV, este sería el puente evolutivo de los prototipos desarrollados por Dom y Toyota. El 88C recibiría una evolución adicional al diseño existente, ya que ambos modelos comparten la misma designación del número de chasis. Los 88C compitieron en el Campeonato Mundial de Prototipos Deportivos, el Campeonato Japonés y en el norteamericano de la IMSA Camel GT. Debutaría en Japón de la mano del Toyota Team Toms, logrando 2 quintos lugares como mejores resultados. Ingresarían en las 24 horas de Le Mans de 1988, completando la prueba en los lugares 12 y 24. Reaparecería una última vez en la ronda final del Mundial de 1989 de la mano del Toyota Team Toms. En 1989, Toyota y All American Racers ingresaron en la categoría GTP del INSA Camel GT Championship de la INSA. Un automóvil fue diseñado por los American Racers y entró como Eagle HF89, mientras que la segunda entrada fue un 88C modificado. Ambos estaban propulsados por el mismo 4 cilindros en línea turboalimentado, mismo que producía aproximadamente 600 caballos de fuerza. El automóvil basado en el 88C hizo su debut en las 24 horas de Daytona de 1989, pero se retiró del evento. Pero debido a los problemas con el automóvil HF89, el equipo concentró sus esfuerzos en el 88C durante el resto de la temporada. Después de la finalización de la temporada, los American Racers concentraron sus esfuerzos en el HF89 y en el último MK3. El mejor resultado fue un segundo lugar en San Antonio y 2 poles.